Hola muchachos, bienvenidos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, nuestro proyecto de trabajo de grado. Debido a la contingencia, vamos a trabajar con esta ayuda el día de hoy y lo que reste de nuestras clases. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si hay alguna cosa que se me olvide, vamos a tener también el espacio para que podamos trabajar en conjunto y podamos resolver alguna duda. Esta presentación es simplemente una ayuda que me puede optimizar, mejorar el tiempo y simplemente dedicarnos ya en el momento en que estemos juntos y con todo esto que pasa en el streaming, todo lo que es la demora en las comunicaciones, a ver que ustedes sí han captado el mensaje como se los quiero presentar. Entonces seguimos lo que es el proyecto de nuestro trabajo de grado. Recordemos que nosotros lo hemos dividido en 4 momentos. El primero se llama el problema de investigación. Seguimos con los tópicos del marco teórico, que es una unidad que ya revisamos y terminamos. Y en este momento estamos trabajando lo que es la metodología para finalmente tomar la parte de recursos, que si bien ya la vimos con anterioridad, en este momento al saber exactamente qué es lo que ya vamos a hacer, al darle forma a nuestro proyecto, pues tenemos más herramientas para corregirla, para mejorarla. En la metodología tenemos diferentes secciones. El paradigma, el enfoque, el método, me faltó el tipo aquí, y el tipo de investigación, el cual ya lo hemos visto. Necesitamos el día de hoy trabajar el diseño de investigación y nos queda pendientes para las próximas secciones el universo y muestra, las técnicas de recolección de información y los instrumentos de recolección de información. Entonces, el día de hoy iniciamos con la primera sección y los temas correspondientes al diseño de investigación. Para ello, tenemos que recordar un poquito algo del primer capítulo, que es la pregunta de investigación. Recordemos que nuestro problema de investigación se sintetiza en una pregunta. Lo que a mí me gusta, o la forma en que yo trabajo esto, se relaciona con conocimiento científico. Por lo tanto, la pregunta de investigación es una pregunta de tipo científico. Ya sabemos que podemos investigar en cualquier área, no todas son de tipo científico. Por ejemplo, el punto de vista cuando la fiscalía actúa acerca de un crimen también hace una investigación. Ellos también se hacen una pregunta. ¿Quién fue el que hizo el fraude? ¿Sí? ¿Cuánto robaron? Cuando se está buscando algún, en este caso se pretende generar unas pruebas para encontrar el desarrollo de un crimen, se hacen diferentes, se sistematizan diferentes preguntas. Sin embargo, si bien es investigación, no es investigación científica. No voy a retomar esto, simplemente lo estamos recordando. Y tenemos que en este punto parte todo de un objeto de investigación el cual tiene una variable. En investigación cuantitativa siempre vamos a analizar una variable de ese objeto de investigación y es una variable susceptible de ser cuantificada. Recordemos, entonces, siempre va a ser cuál es el tiempo de respuesta, cuánto tiempo tarda, cuál es la tasa de crecimiento, cuál es la tasa de error en el manejo de los bits. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. Esa variable nosotros la definimos en el capítulo 2, que lo llamamos definición de conceptos. Entonces dijimos exactamente cuál era la variable que nosotros íbamos a analizar del objeto de investigación, y después de leer toda nuestra teoría, entonces el marco teórico nos permite hacer una deducción lógica y generar una hipótesis, la cual hasta este punto no hemos experimentado y todavía no hemos dicho si la hipótesis se cumple o no se cumple. Para eso necesitamos del proceso experimental, pero al momento no ha habido ninguna experimentación, solo de lo que conocemos, de las leyes, las teorías, los antecedentes y el marco teórico, podemos llegar a definir una solución a nuestro problema, una solución que todavía no está comprobada, a la que llamamos hipótesis. Y si no la podemos comprobar, nos lleva a la teoría. Entonces esto nos genera una teoría, es decir, generar una solución a un problema la cual aún no está comprobada. Recordemos el ejemplo de la teoría de la relatividad. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer unos ejemplos
de lo que es nuestra hipótesis. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar una pregunta. ¿Cuál es la resistencia de compresión de los ladrillos cerámicos elaborados en la ciudad de Pasto? Noten que tengo 5 ejemplos y en los 5 ejemplos tenemos en rojo la variable de nuestro proceso investigativo. En el primero, que pregunta cuál es la resistencia de compresión de los ladrillos cerámicos elaborados en Pasto, la variable del objeto de investigación es la resistencia de compresión. ¿De quién? De mi objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? Los ladrillos cerámicos. Después de leer, tenemos que hacer algo lógico y nuestra hipótesis nos dice la resistencia de compresión de los ladrillos cerámicos elaborados en Pasto es 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces noten que ya es cuantitativo porque tenemos un número que son 60 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el número acompañado de la unidad de medida. Algo más propio de nuestra disciplina, que es la ingeniería electrónica, es una pregunta como ¿cuál es el tiempo de respuesta ante perturbaciones en el sistema de control de temperatura de un acelerador de nanopartículas? No nos importa de qué tipo de nanopartículas, este es un ejercicio que se trabajó en un proyecto de grado de hace algunos años. Entonces, una hipótesis de investigación puede ser que el tipo de respuesta ante perturbaciones está entre 250 y 380 picosegundos. Nuevamente tenemos una parte numérica propia de las investigaciones cuantitativas que tiene que ver con tiempo y la unidad de medida que en este caso vienen a ser los picosegundos. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es la tasa de error de bit en un sistema de fibra óptica al utilizar un esquema X de modulación? Entonces, en un esquema de modulación en un sistema de fibra óptica vamos a aplicar un esquema nuevo de modulación. Nuestra pregunta es ese esquema nuevo de modulación, ¿qué tasa de error de bit nos genera? O sea, en el paquete de información que enviamos, ¿cuántos errores se generan? La hipótesis nos dice que esos errores, la tasa de error de bit, que es la variable, está en el orden de 10 a la menos 4. ¿Sí? Es decir, que es un error demasiado bajito, 1 en 10 millones, algo así. ¿Sí? Es un error demasiado bajo. Y es lo que nosotros en este momento, esa tasa de error con ese valor, obviamente la hemos extraído de la teoría y de los antecedentes. Esto pues ya lo vimos en su momento. Un siguiente ejemplo es cuál es el área de operación del sensor GUBA. Esto me permite a mí demostrar que para un mismo objeto de investigación nosotros podemos tener diferentes variables. Entonces, en este caso, la variable es área de operación y el objeto de investigación es el sensor GUBA. En el siguiente, la hipótesis nos dice que el área de operación es de 150 metros cuadrados y ojo que yo le he metido aquí con una confianza del 95%. Más adelante vamos a ver qué significa eso de un nivel de confianza. Sin embargo, significa que yo puedo operar ese sensor y me va a dar la misma respuesta o una respuesta confiable en 150 metros a la redonda, metros cuadrados, y me genera una confianza del 95%, es decir, que puede haber un pequeño error asociado. Para el mismo objeto de investigación, que es el sensor GUBA, yo me hago la pregunta, ¿cuál es el rango de operación espectral? ¿Qué es el aprovechamiento del espectro? Y mi hipótesis me dice que el rango de aprovechamiento del espectro o el rango de operación espectral del mismo sensor está entre los 250 nanómetros y 300 nanómetros. En ese sentido, vemos cómo podemos todos tener un mismo objeto de investigación, pero lo que diferencia a nuestro proceso investigativo de una investigación de otra puede ser la variable del objeto de investigación que nos interesa analizar. A continuación, después de tener esta breve introducción o este breve recuento de lo que habíamos hecho en clases anteriores, ya vamos a empezar con lo que es el diseño de investigación.